A ver, en la historia clínica, 6 de 7 secciones se las realiza hablando, ¿ya? De tal manera que una buena anamnesis nos va a ayudar a poder, ¿no?, estimar el posible cuadro y llegar también, ¿no?, al diagnóstico probable que está cursando nuestro paciente. De tal manera que la enfermedad actual es una de las secciones más críticas, digamos así, o más importantes, sin desmerecer al resto, dado que aquí, habíamos dicho en la anterior clase, ¿no?, se describe el cuadro clínico. Aquí vamos a describir todos los síntomas que el paciente presenta, pero hay que describirlos, ¿no?, en detalle. No basta con nombrarlos, con enumerarlos, hay que describirlos para que nos oriente a un determinado diagnóstico. De tal manera que el libro nos va planteando una serie de preguntas que podríamos, ¿no es cierto?, enfocar en cuanto a la anamnesis, para poder, en cierta manera, guiarlos, ¿no? Y aquí vemos establecer, ¿no?, cuándo ha comenzado su enfermedad, cuándo ha empezado a sentirse enfermo, ¿ya? De tal manera de que podamos establecer el tiempo. Hay cuadros que pueden tener un comienzo, ¿no?, de larga data, años. Otros pueden ser, ¿no?, más recientes, pueden ser días, pueden ser semanas, ¿ya?, o incluso horas. De tal manera que lo que se busca es establecer, ¿no?, el tiempo de evolución desde que empezó la enfermedad. Ahora, el comienzo de la enfermedad es variable, siendo que hay cuadros que se van a presentar de manera súbita, ¿no?, en los cuadros agudos principalmente, ¿ya? De tal manera que el inicio también nos va a orientar, siendo que hay quienes van empezando de a poco y van, ¿no es cierto?, aumentando en cuanto a sus manifestaciones. En cambio, otros tienen un inicio más brusco, ¿no?, más súbito, ¿ya? Los síntomas que ha presentado los vamos a ir tratando de manera cronológica. Primero, ¿qué síntomas tuvo al principio? ¿Cómo han ido cambiando esa sintomatología, ¿no?, y qué es lo que tiene actualmente? De tal manera que vamos a describir en función del tiempo los síntomas que ha presentado, ¿ya? Y eso es lo más importante, ordenar. Hay que hablar, hay que entrevistar, hay que recolectar información, luego tengo que sentarme a escribir, ¿ya? Y ordenar de acuerdo a la cronología. Aquí puedo utilizar terminología médica. Si en motivo de consulta colocábamos dolor de garganta, hoy tengo que hablar, ¿no?, de dolor faríngeo. Ya no puedo hablar de dolor de barriga, tengo que hablar de dolor abdominal. De tal manera que podemos utilizar terminología médica, ¿ya?, para hacer una mejor comprensión de la redacción. ¿Qué más? ¿Cómo han ido evolucionando? Es muy importante porque incluso en el orden en que se van presentando los síntomas nos orientan, ¿ya? Generalmente hablamos de la tríada de Murphy, por ejemplo, cuando hablamos de apendicitis. Pero la tríada de Murphy me hace referencia a 3, ¿no?, manifestaciones clínicas que la estamos viendo aquí. Dolor abdominal migratorio, que la paciente tenga náuseas y vómitos y que tenga fiebre. Entonces, eso es muy característico para poder pensar en apéndice. Sin embargo, aquí es importante, si las náuseas y vómitos estaban antes que el dolor, eso es probablemente que no sea apendicitis. Entonces, hasta el orden, la manera que se va presentando, el dolor tiene que ser lo primero que el paciente nos va a referir. Después, dentro de la evolución, empieza a tener náuseas, empieza a tener vómitos y finalmente se va a manifestar con la fiebre. Esa es la manera en la que vamos a considerar. Hay muchos signos, ¿no?, que vamos a ir haciendo referencia en este año, ¿no? Para apendicitis se describen cerca de 50 signos, ¿ya? La mayoría de ellos, más que para impresionar auditorios, ¿no?, no nos sirven, sino que tenemos que aprender a escoger, ¿no?, los más sensibles, que nos van a ayudar a guiarnos al diagnóstico. Y uno de ellos justamente es esa cronología, ¿ya?, que va acompañada no solamente de que el dolor migra, sino que también se presenta en esa secuencia, en ese orden, ¿ya? Y eso es lo que nos va a orientar. Un paciente con cólico renal, por un cálculo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de primera instancia se va a quejar de dolor lumbar, un dolor que se irradia a la región genital, un dolor que va, ¿no es cierto?, hacia la región del hipogastrio. Pero ya con el pasar del tiempo, nuestro paciente, además del dolor, va a empezar a tener sintomatología, ya sea urinaria, ¿no es cierto?, o de compromiso vesical. De tal manera que, ¿no es cierto?, esa evolución de cómo van evolucionando los síntomas, cómo van apareciendo, cómo se van presentando, los tenemos que ir relacionando para poder establecer, ¿no es cierto?, un posible diagnóstico.
Ahora bien, dentro de lo que es la anamnesis, tendríamos que ver también, ¿no es cierto?, cómo es que han cambiado los síntomas, cómo es que han, ¿no es cierto?, modificado en función del tiempo, dado que hay algunos cuadros que los síntomas van mejorando, otros persisten por largo tiempo, y sobre todo cuando persisten hay que pensar en cuadros crónicos. Los que se van manteniendo estables durante larga data, los orientamos generalmente no a problemas de tipo crónico, y es así que tenemos que orientar las gastritis, las colecistitis no crónicas, o problemas tiroideos como es el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en este sentido de que el libro nos da muchas preguntas para poder, ¿no es cierto?, para poder orientar nuestra anamnesis. Pero no son las únicas. Cada uno tiene su manera de hablar, su manera de expresarse, y uno va a buscar, ¿no es cierto?, qué palabras va a utilizar o de qué manera, ¿no es cierto?, va a preguntar para obtener la información. Es lo que nos interesa, dar pautas. Después uno ya se va, ¿no es cierto?, soltando y va encontrando cómo va a ser su entrevista de acuerdo a cada caso en particular, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos da algunas pautas en relación, ¿no es cierto?, para guiarnos en relación al diagnóstico, en relación a la percepción que tiene el paciente de su clínica, ¿ya? Es la primera vez que tiene los síntomas, tuvo algo similar anteriormente, y ahí el paciente nos dirá, sí, doctor, cada vez que me quedo con periodos de ayuno, ¿no?, me empieza a doler, me empieza a quemar la boca del estómago, cada vez que como grasa, ¿no?, me empieza a retorcer la barriga, ya me dirá pautas. Y en relación a ese antecedente, ya vamos orientando, ¿cierto?, a la posible causa, ¿ya? De tal manera que sabemos que si una persona tiene cálculos en la vesícula, esta no necesariamente da clínica. Eso ¿no es cierto?, es simplemente un hallazgo de algo patológico, la colelitiasis. Hay pacientes que tienen cálculos biliares y no tienen sintomatología. Sin embargo, en la gran mayoría vamos a encontrar de que cuando ingieren grasa, este cálculo migra, ¿no es cierto?, porque la vesícula se contrae y me obstruye el cístico. Y cuando me obstruye, empiezan los dolores. ¿Y cuándo va a vaciarse la vesícula? Cuando ingiere grasa, cuando consumimos grasa. Porque esa presencia de grasa en el duodeno estimula la colecistocinina para que la vesícula se contraiga y se vacía la bilis, para que me ayude a la digestión. Por tanto, cada vez que coma grasa, hay el riesgo de que el cálculo migre y me obstruya el cístico y empiece la clínica, ¿no es cierto? Entonces, ese antecedente del dolor en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, relacionado, ¿no es cierto?, al antecedente de haber ingerido alimentos grasos, me tiene que hacer pensar en un problema biliar, ¿ya?, en un problema de cálculos, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante, ¿no?, al paciente ver la asociación que tiene con su cuadro, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a preguntar si recibió medicación. Eso es bien importante porque hoy en día, les decía, muchos se automedican, muchos recurren a la farmacia, reciben medicación previa, y cuando llega al hospital no encontramos la clínica florida del cuadro que están sospechando. Hay pacientes que han medicado analgésicos, llega a la emergencia, no hay el Bloomberg, no hay acción de Van Barney, no hay la clínica para que nosotros pensemos que es un cuadro pendicular, y nos confunde, porque enmascara la evolución de un cuadro, y ahí van los problemas, que nos confunde la evolución, ¿no es cierto?, que tiene producto del medicamento recibido. Es necesario notar si ha recibido alguna medicación previa, ¿no es cierto?, y ahí describir en lo posible en detalle, nombre genérico, si no tengo el genérico, el comercial, ¿no?, la presentación, qué concentración tiene, si es comprimido, ¿no es cierto?, si es vial, si ha recibido cuántas veces, con qué frecuencia, hay que escribir todo en detalle desde el medicamento. Desconoce el nombre, colócalo como tal, ¿no? Un analgésico desconoce el nombre. ¿En cuántas oportunidades? ¿Por qué vía? ¿Por vía oral? ¿Cómo lo va a consumir? Me interesa saber, ¿no es cierto?, ese aspecto. El paciente sabe, me han dado para la fiebre, doctor, me han dado para el dolor, me han dado un calmante, te lo va a referir. Ahora, si sabe el nombre, mucho mejor, ¿ya? Eso es bien importante. Ahora, sabemos que hay una fase prodrómica. Ustedes se acuerdan de conceptos. El pródromos era un conjunto de síntomas, signos inespecíficos. No da clínica florida para un cuadro específico, ¿no? Malestar, anorexia, astenia, ¿no?, adinamia, son sintomatología difusa, no me orienta a un diagnóstico.
Es más, la mayoría de las enfermedades tienen, ¿cierto?, este conjunto de síntomas, por eso se llama pródromos. Ya cuando empieza a ver la diarrea, cuando empieza a ver el vómito, el dolor abdominal o la tos, ya nos vamos orientando a probablemente lo que tiene el paciente. Por tanto, me interesa saber, ¿cierto?, qué es lo que ha presentado, ¿no?, cómo ha precedido mi cuadro clínico, qué sintomatología o qué antecedente también, ¿no es cierto?, de ingesta. Por ejemplo, he consumido una ensalada, habitualmente yo no como en la calle. Ese antecedente, ¿veis? Probablemente había, ¿no es cierto?, una intoxicación alimentaria, probablemente ahí estaba el origen, ¿no?, del cuadro diarreico, en lo que es la salmonelosis, por ejemplo, la tifoidea. Por tanto, ese antecedente, ¿no?, lo que precede a la enfermedad, me interesa mucho, ¿ya?, para poder marcar y orientar hacia un diagnóstico, ¿ya? Eso es lo más importante en esta serie de preguntas que me dan. ¿Cómo voy a caracterizar los síntomas? Cada síntoma tiene sus características propias. No es lo mismo, ¿no?, las deposiciones que el vómito o que el dolor. ¿Cuál es el síntoma más común que vemos en la consulta? Dolor. Por tanto, el dolor lo tenemos que, ¿no es cierto?, dominar en cuanto a su abordaje. En fisiopatología les van a enseñar que hay un dolor somático, hay un dolor visceral, hay un dolor referido. Desde el punto de vista fisiopatológico lo vamos a clasificar de esa manera. Sin embargo, desde el punto de vista de la semiología, lo tenemos que caracterizar al dolor, lo tenemos que describir en detalle. De tal manera que al dolor lo tenemos que, ¿no es cierto?, describir en detalle de una manera que yo me acuerde de no olvidarme ninguna característica importante. Tenemos mnemotécnicos. Y aquí está el Alicia. El Alicia lo vamos a ver en diferentes secciones, ¿no?, del libro, que nos tiene que recordar cómo puedo hacer la descripción del dolor, ¿no es cierto?, de tal manera de que no me olvide de ninguna de sus características. De tal forma que, ¿cómo ha iniciado el dolor? De forma súbita, de forma insidiosa. ¿Qué localización tiene el dolor? Región del epigastrio, región precordial, región faríngea, en la región frontal, hemicraniano, orocraniano, región lumbar. ¿Dónde está localizado el dolor? ¿No? Irradiación, ¿no?, ¿dónde se extiende? ¿Dónde se propaga? ¿Dónde se prolonga el dolor? En cuanto a la irradiación, me está refiriendo a que el dolor no cambia de su ubicación. Si tengo un dolor localizado en el epigastrio, ¿no es cierto?, que se irradia al hipocondrio izquierdo, me está diciendo el dolor sigue en el epigastrio, pero se está expandiendo, se está prolongando hacia el lado izquierdo. Esto es característico del cuadro de pancreatitis. A esto llamamos dolor en hemicinturón, mitad de cinturón, porque cuando se propaga o se irradia a los dos hipocondrios, derecho e izquierdo, me ayuda mucho más a pensar en pancreatitis. Pero lo más común es ver esta irradiación en hemicinturón, siguiendo la ubicación de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Ahora, un dolor en el epigastrio que se irradia al hipocondrio derecho, por ejemplo, ¿en qué voy a pensar? ¿En pancreatitis? No, tendría que pensar en un problema de tipo biliar, Sin embargo, el problema biliar generalmente, ¿no es cierto?, desde el epigastrio o del hipocondrio derecho, tiene una irradiación más común hacia el hombro derecho o a la región dorsal. Son irradiaciones que tenemos que ir aprendiendo en el transcurso, ¿no es cierto?, del año, porque nos queda cuarto año, quinto año, ¿no?, y tercer año, para poder, ¿no?, conocer más las enfermedades y poder guiarme también en lo que es la interpretación de la clínica que presenta el paciente, ¿ya? Un dolor precordial, retroesternal, que se irradia al borde cubital de la extremidad superior izquierda, va hasta el meñique. ¿En qué voy a pensar? Un problema cardíaco, ¿no ve? Un infarto tal vez. ¿Por qué no pensar, ¿cierto?, en un cuadro, ¿no?, coronario? Pero si el dolor estuviera retroesternal y se irradia igual a la extremidad superior izquierda, pero no lo hace al borde cubital, lo hace al borde radial, ya me tiene que hacer pensar en la hernia de acá. Un defecto, ¿no es cierto?, a nivel del diafragma que ahora me está provocando el cuadro. Por tanto, la irradiación típica de un problema coronario lo vamos hacia el borde cubital.
¿no? Pero vamos a ver cuando lleguemos al cardio de que no es tan fácil la medicina. Cada cuerpo tiene formas diferentes de manifestarse. Hay pacientes en los cuales se irradia a la extremidad derecha. Hay pacientes en los que se irradia al epigastrio y parece una gastritis. Hay quienes se irradian, ¿cierto?, al maxilar inferior y parece un dolor de muela. O se va a la región cervical y parece, ¿no es cierto?, estrés, dolor, ¿no?, de nuca, que el paciente refiere. Entonces, hay muchos tipos de irradiación, pero hay irradiaciones muy típicas que las tenemos que aprender porque cuando se presente no tenemos que dudar, ¿no?, de la posibilidad de diagnóstico. Entonces, la irradiación me ayuda mucho. Un dolor lumbar no irradiado, ¿ya?, es poco probable que sea un problema renal. Para que sea un problema renal, lo típico es la irradiación hacia la región genital. Lo típico es que se vaya hacia la región del hipogastrio. Ahí voy a pensar el riñón. ¿Ya? De tal manera que la irradiación nos ayuda a detectar muchos cuadros en cuanto a la caracterización, ¿ya?, del dolor. ¿Cuál es el tipo de dolor que presenta el paciente? El paciente presenta un dolor que lo podemos, ¿no es cierto?, comparar. Y el libro dice analogías del dolor. Y lo comparamos de diferente manera. Si el dolor me retuerce, si el dolor, ¿no es cierto?, me aprieta, suelta, que son las maneras de que podemos hablar con nuestro paciente para que nos entienda. Vamos a referirnos a un dolor cólico, un dolor espasmódico. ¿Cuándo habrá un dolor cólico, un dolor espasmódico? Cuando hay un compromiso de la víscera hueca. Cualquier dolor por contracción de una víscera hueca es de tipo cólico, de tipo espasmódico o en retortijón, que son las maneras de describir ese dolor. El dolor de tipo quemante lo vamos a llamar dolor urente, dolor fulgurante en la víscera. Entonces, que quema, que arde. Eso generalmente encontramos compromiso de mucosa o un dolor de tipo neuropático. En el caso de una gastritis, el dolor en el epigastrio pues será urente o fulgurante. El dolor en una afección de herpes zóster, por ejemplo, ¿no?, el paciente siente una quemazón a nivel, ¿no?, de los espacios intercostales. Depende de la caracterización para darle el significado, ¿ya? Dolor opresivo. Si es cefálico, pensamos en estrés. Si es torácico, pensamos en problema cardíaco, ¿no es cierto?, cardíaco. Dolor terebrante es un dolor que te perfora, que te atraviesa. Pensamos en un problema de pancreatitis, por ejemplo. Cuando no puedo caracterizar en ninguno, pensamos que es un dolor sordo, que es un dolor difícil de caracterizar, difuso, mal precisado, que generalmente corresponde ya a un dolor visceral. Hay dolores punzantes o lancinante, por ejemplo, como si alguien tuviera clavado desde un cuchillo. Hay dolores de tipo pulsátil. Alguna vez, ¿no es cierto?, la cabeza la sentimos como si estuviera latiendo. Entonces, hay diferentes caracterizaciones del dolor. La intensidad, esto es relativo, se hace referencia, ¿cierto?, de que hay un dolor de intensidad leve, moderada, severa, ¿cierto?, y la insoportable, ¿ya?, que realmente se va caracterizando en 4 grados en lo que va mencionando nuestro autor, ¿no?, nuestro libro. El dolor, entonces, tiene que caracterizarse con diferentes maneras, tomando en cuenta de que cada persona tiene una respuesta diferente al dolor. Nuestro umbral de dolor es distinto, no es lo mismo, ¿no? Eso es muy importante. Factores que aumentan o que atenúan el dolor. ¿Qué factores me van a intensificar el dolor y quiénes me van a disminuir? Esto es otro factor importante de escribir. Un dolor asociado a una angina de esfuerzo se va a presentar en qué circunstancias. Su nombre me dice, esfuerzo, cuando el paciente hace una actividad física. ¿Cuándo le va a calmar la angina de esfuerzo? Cuando deje de hacer esa actividad física, cuando guarde reposo. Si empiezo a trotar y me empieza a doler el pecho y me quedo quieto y me calma, tengo que pensar que estoy teniendo un cuadro de angina de esfuerzo. Porque la característica me está orientando, ¿cierto?, a ese diagnóstico o a ese cuadro. En cambio, un infarto de miocardio no va a calmar con el reposo, no va a calmar con el reposo. Se puede presentar en el reposo como también en el esfuerzo, porque ahí nos referimos, al hablar de infarto, de que hay isquemia.
o la coronaria se ha obstruido, ¿no?, por un trombo, un coágulo puede ser, ¿ya?, o por las placas de ateroma que se han ido produciendo en la arteria coronaria, ¿ya?, y dependerá, ¿no?, la arteria que se ha obstruido por su ramificación, el calibre, la extensión, para que la clínica también se manifieste. Pero ese factor que aumenta y que disminuye nos orienta a diagnósticos. Por tanto, el ADISIA lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender, ¿ya? Aquí hay un modelo de cómo pueden empezar describiendo. Sin embargo, hay muchas formas de describir enfermedades actuales. Ya, ustedes tienen que ir viendo eso en el gabinete, tienen que ver en un hospital. Cada docente da sus puntos de vista, su exigencia, tienen que acomodarse a ello, considerando que puedo empezar una descripción así bien puntual, ¿no? Cuadro clínico de más o menos 4 horas de evolución, hablando de cuándo comenzó el cuadro, caracterizado por presentar por dolor abdominal. De inicio, súbito, localizado en el hipocondrio derecho, irradiado a la región dorsal y hombro derecho, ¿no?, de tipo espasmódico, intenso, que se inicia posterior a la ingesta de alimentos grasos, que no atenúa con ninguna posición. Y ahí ya he caracterizado al dolor. Ahí hablo de todo el dolor. Una vez que describo todo el dolor, ¿no es cierto?, todo el dolor, tengo que considerar qué otros síntomas el paciente presenta. Y ahí tengo que usar palabras de asociación. Acompañado de, además refiere que presenta. Si ustedes van a encontrar las palabras que van a utilizar. Acompañado de náuseas, explica sola, que llegaron al vómito. Aquí comienzo a describir el vómito. En el vómito, ¿qué me interesa? Tipo de vómito. Si es alimentario, porque si es de estos de alimento, o está viniendo del esófago o está viniendo del estómago. Si es de tipo bilioso, amarillo, ¿no es cierto?, o verde, estaría viniendo del duodeno o del yeyunoideo. Si es de tipo hemático, hematemesis, ¿no?, está indicando que hay un sangrado que viene del esófago, que viene del estómago o viene del duodeno, ¿ya? O bien es fecaloideo. ¿Qué es fecaloideo? Si es, ¿no?, de color marrón, si es fétido, similar a las heces. Cuando entremos a digestivo vamos a caracterizar al vómito, ¿no es cierto?, en una clase completa para hablar solo del vómito. De tal manera que me interesa el tipo de vómito. Aquí me dice bilioso. Me interesa la cantidad, si es escaso, si es moderado, si es abundante. Me interesa la frecuencia, si es una vez, si es 2 veces, 5 veces, más de 10 veces. Porque en base a la cantidad y a la frecuencia del vómito, yo tengo que asociar que ese paciente está perdiendo líquido, que está perdiendo electrolitos, que ese paciente va a entrar en deshidratación, ¿no es cierto?, si ha vomitado más de 10 veces, más de 5 veces, si el vómito es abundante. Entonces, me va a orientar, ¿no es cierto?, a esos aspectos sabiendo estas características, ¿ya? Por tanto, hay que describirlas. ¿Qué más necesito? Saber si el paciente, ¿cierto?, se ha automedicado. Y si no lo ha hecho, lo anotamos. ¿Por qué? Como constancia de que se le ha preguntado y él me ha indicado de que no ha recibido medicación previa. Y si lo ha hecho, lo tengo que anotar, como hemos dicho. Motivo por el cual el paciente acude a la farmacia donde le indican un antiespasmódico, desconoce el nombre, ¿no?, consumiéndolo un comprimido vía oral, única dosis, con mejoría parcial del cuadro, motivo por el cual acude a la consulta. Entonces, ha mejorado parcialmente, pero no la ha resuelto del todo, ¿cierto? Entonces sigue el dolor. Eso es muy importante, escribir la medicación y cómo ha evolucionado, ¿no?, el cuadro que el paciente presenta. Aquí abajo pusimos paciente refiere. La palabra refiere me hace, ¿no es cierto?, mención de que yo no puedo asegurar que todo esto sea real en la magnitud que el paciente me está contando. Él me está diciendo toda esta información, él me está dando toda esta información. Por tanto, la palabra refiere me ayuda siempre a expresar de qué es lo que el paciente me dice y por lo cual lo estoy escribiendo así, ¿no es cierto? Yo no puedo asegurar que realmente sean 4 horas, yo no puedo asegurar que sean 2 días, 1 día, yo no puedo asegurar eso de manera, ¿no es cierto?, inequívoca, pero tengo que anotarlo porque él me está refiriendo. Bueno, entonces, todo lo mencionado es, en ese resumen de la ADISIA, el Alpide lo va mezclando un poco, lo va secundando un tanto y nos hace referencia de lo mismo. Porque hemos hablado, si ustedes se acuerdan, de la localización, ¿no es cierto?, de la localización del síntoma, pues ahí nos va a ayudar mucho, ¿no?, a poder establecer
por ejemplo, un criterio diagnóstico. Si yo tengo un edema que comienza en los pies y que va avanzando, llega a la pierna, al muslo y va llegando al abdomen, ¿no es cierto? Y va avanzando desde abajo hacia arriba, voy a pensar en un problema cardíaco, porque el problema del edema en un problema cardíaco comienza en los pies. Pero si el paciente amanece con los ojos hinchados, el edema empezó en la cara y no en los pies, ¿en qué voy a pensar? Un problema de tipo renal, Por tanto, la localización de algunos signos nos pueden guiar también a diferentes diagnósticos. De tal manera que este edema bipalpebral bilateral yo lo tengo que asociar. O es un paciente con síndrome nefrótico, nefrítico, o tiene una falla renal, pero es un problema de tipo, ¿no es cierto?, renal. Es muy diferente a pensar en un cardíaco, ¿no?, a una afección cardíaca. ¿Ya? La analogía ya la hemos mencionado, ustedes se acuerdan, ¿no? Opresión del pecho. Es como si una garra me apretara el cuello en un cuadro faríngeo, por ejemplo. Entonces, como si algo me apretara el pecho, no me deja respirar, me sofoca. Es como si tuviera un casco que me está ajustando la cabeza. Cada paciente utiliza analogías para hacerse entender, ¿ya? Y hay que, ¿no?, considerar esas analogías para relacionar también y darle un significado a sus síntomas. Cuantificación. Me interesa saber en una hemorragia la cantidad de mucho, ¿no? Si es escaso, si es moderado o abundante. Si el sangrado es abundante, me va a llevar a un choque hipovolémico, ¿no? Tengo que actuar rápido. Si el sangrado es escaso, gotas, ¿no?, me da opción de poder hacer un abordaje con más tiempo, ¿no? La diarrea, los vómitos, me interesa saber cuántas veces ha hecho las deposiciones o cuántas veces el vómito. ¿Por qué? Porque me va a llevar a entender, ¿no es cierto?, y asumir el riesgo de la deshidratación que estaba mencionando. Síntomas asociados. Generalmente, vamos a ver que los síntomas que acompañan, ¿no?, a los síntomas principales que hemos descrito en la enfermedad actual son inespecíficos. Pérdida de peso, pérdida del apetito, ¿no?, el cansancio o debilidad, ¿no?, la fatiga o la astenia, que el paciente presenta prácticamente en todos los cuadros, ¿no?, pero que hay que describirlos como síntomas asociados, es importante ya para poder considerarlos. ¿Qué ha iniciado el dolor? Hemos visto, ¿no? Si es un esfuerzo hay que empezar a angina de pecho, angina de esfuerzo. Si se presenta el dolor cuando está en una posición determinada, si le calma, ¿cierto?, en alguna situación, hay que describir, ¿ya? La gastritis. ¿Cuándo va a doler en el cuadro de gastritis? ¿Cuándo va a aumentar el dolor? ¿En qué circunstancias? Cuando el paciente no ingiere alimentos, ¿no? Si no he desayunado, no almuerzo, a las 3 de la tarde ya me empieza, ¿no?, a quemar la boca del estómago, me empieza a doler. O cuando ingiere alimentos, ¿no?, excitantes, ¿no?, condimentos, las gaseosas, el café, que son elementos que pueden, ¿no?, intensificar el dolor. Eso hay que describirlo. Ahora, ¿cuándo calmará el dolor de esa gastritis? Con la ingesta de alimentos, ¿no?, o ingiriendo alimentos alcalinos. Muchos consumen la leche, por ejemplo, ¿no?, y les atenúa. Entonces, hay esos factores que tenemos que recolectar y hablar con el paciente, ¿ya? Una persona con pancreatitis o una pericarditis constrictiva, vamos a ver, adopta incluso esta posición. Esta se llama posición de genio pectoral o plegaria maometana, que da la impresión que estuviera rezando, ¿ya? ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿ya? Entonces, si está en el decúbito dorsal o supino, le va a doler, porque el peso de las vísceras comprimen el órgano, ¿no es cierto? Entonces, adopta esta posición para atenuar el dolor. ¿No es cierto? El paciente siente alivio en la posición genupectoral en una pancreatitis, por ejemplo, aguda, en una pericarditis constrictiva lo propio. Por tanto, ese dato nosotros lo tenemos que describir, ya lo tenemos que describir. Bueno, cronología hemos visto, ¿no? Cuándo comienza, cuánto dura, cómo evoluciona, ¿no? Hay dolores que se manifiestan de diferente manera, tienen periodos largos de inicio. Consideremos un dolor cuando es menos de un mes, lo vamos a caracterizar, ¿no es cierto? Un síntoma, pero cuando es menos de un mes lo vamos a caracterizar como algo agudo.
Cuando es más de un año lo vamos a caracterizar como algo crónico, ¿ya? Como algo crónico. De tal manera que el tiempo de evolución del inicio del cuadro es muy importante para poder caracterizar si estoy con algo agudo, subcrónico o crónico, ¿ya? En función del tiempo lo vamos a caracterizar de esa manera. La topografía ya hemos hablado, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, dolor en epigastrio que se va al hipocondrio derecho, ¿qué voy a pensar? Problema de vesícula, ¿no ven? Si hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿qué voy a pensar? Apéndice. Pero no todo dolor en la fosa ilíaca derecha es apéndice, ¿no ven? En la mujer, pues, sobre todo hay mucho problema diagnóstico. Porque puede ser un problema, ¿no?, de ovario, puede ser de la trompa, puede ser una infección urinaria, puede ser un ectópico incluso, ¿ya? Entonces hay muchos cuadros. Quiste de ovario torcido, me da igual el dolor. Una infección urinaria alta, el dolor igual es el mismo. Una EPI, enfermedad inflamatoria pélvica, lo mismo. Un embarazo ectópico del ovario y la trompa derecha, lo mismo. Entonces hay muchos cuadros que yo tengo que diferenciar para descartar que no sea una apendicitis. Y no todos ellos se operan. Hay muchos que se tienen que tratar con medicamentos. Por tanto, el decidir operar, ¿cierto?, involucra una muy buena anamnesis, pensando de que no todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis. Pero que si yo no diagnostico una apendicitis, 4 o 6 horas se me perfora. Y luego no voy a tener una apendicitis, voy a tener una peritonitis. Entonces ahí va, ¿no es cierto?, el desafío del clínico, de tener que diagnosticar, ¿no?, adecuadamente y no pasar diagnósticos de igual manera. Dolor retroesternal, dolor precordial, por la ubicación, ¿en qué voy a pensar? Corazón, o es angina o es infarto, ¿no es cierto? Tengo que sospechar de esos cuadros. Vamos a ver que hay características que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a caracterizar y pensar uno o en otro cuadro. Pero el dolor localizado en la región retroesternal o precordial lo tengo que pensar en problema cardíaco, ¿no?, por la ubicación. Por tanto, vamos a recordar regiones. Me duele la boca del estómago, eso me dirá el paciente. ¿Yo cómo tengo que describirla? Dolor abdominal localizado en la región epigástrica, ¿no?, de la epigastria, ¿ya? Entonces, todo esto hemos ido sintetizando con el Alicia, ¿no? Porque hemos dicho, si el dolor del hipocondrio derecho se irradia, de la epigastria se irradia al hipocondrio derecho, hemos dicho, problema vesicular. Porque si se va al hipocondrio izquierdo, hemos dicho, pancreatitis. Hemicinturón, ¿se acuerdan? Hemicinturón. Si se iba al borde cubital, ¿no es cierto?, de la extremidad superior, hemos dicho, problema cardíaco. Si se iba al borde radial, hemos dicho, hernia hiatal, ¿no es cierto?, hernia del diafragma, ¿no es cierto? Es bien importante eso. Un dolor lumbar que se va, ¿no es cierto?, hacia la parte posterior del muslo. Tengo que pensar que hay una compresión nerviosa, ¿no? O es una hernia de disco, ¿no? Una hernia de disco, o es una compresión del nervio que da la sensibilidad, ¿no?, a la extremidad, como corresponde al lumbago, ¿no es cierto?, como corresponde al lumbago. Entonces, es importante valorar la irradiación. La intensidad hemos hablado, ¿no?, leve, moderado, severo y intolerable. Hay la escala de EVA, que me dan pautas, ¿no?, para considerar cuándo es un dolor leve, cuándo es un dolor moderado, cuándo es un dolor severo. Esto es una analogía, es un parámetro que yo puedo utilizar, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo lo considera su dolor, ¿no es cierto? 1, ¿no?, consideras un dolor de leve intensidad. El 10 será un dolor insoportable, ¿no es cierto?, el más intenso que se puede imaginar. Si el paciente me dice que es un 8, tenés que catalogarlo, ¿no?, como un dolor fuerte, ¿no?, algo grave, un dolor severo. Entonces, de tal manera que esto es muy subjetivo. El dolor no solo depende, ¿no es cierto?, depende del estímulo que lo está provocando. Cada uno tiene un umbral del dolor distinto, ¿no? A muchos un estímulo, ¿no?, como puncionarse con una aguja puede ni siquiera provocar ninguna molestia, ¿no? Hay a quienes realmente le va a ser insoportable el dolor, ¿ya? Y pues eso depende de cada una de las personas, de los pacientes. Y eso hay que tomar en cuenta, ¿no?, de lo intrínseco, de lo propio de cada individuo, ¿no? Bueno, la analogía hemos hablado, ¿no? ¿A qué se parece el dolor? Gasa en el cuello, ¿no?, que le transfixia, dolor opresivo, ¿no? Hemos visto todo ello.
Igual, toda esta caracterización que el Alpide, ¿no es cierto?, lo va un poquito desordenando, lo hemos tratado de englobar ¿en qué? En el Alicia. El Alicia es el mnemotécnico que me va a guiar para poder recabar toda esa información. Toda esa información. Un infarto y una angina no es lo mismo. Cuando hablamos de una angina de esfuerzo, porque hay muchos tipos de angina, me estoy refiriendo a un cuadro clínico que lo usamos mucho como ejemplo, ¿no?, para hablar de la caracterización del dolor. Nos estamos refiriendo a qué. La angina hace referencia a la hipoxia. Le está llegando poco oxígeno al miocardio, ¿no? Por tanto, si el paciente guarda reposo, el corazón trabaja menos y ese dolor puede calmar, ¿no es cierto? Va a calmar con el reposo. Cuando hablo de infarto, estoy hablando de isquemia. Se ha obstruido una coronaria, sea por un coágulo, sea por un ateroma, placa de ateroma, ya no pasa sangre por esa arteria. Hay isquemia. Entonces, si hay isquemia, hay necrosis. Eso no va a calmar con el reposo. Eso va a persistir en el tiempo. Y un dato importante que nos ayuda a diferenciar, ¿no es cierto?, es el hecho de que la angina de esfuerzo, ¿cuándo va a calmar? Con el reposo. ¿El infarto va a calmar con el reposo? No, va a persistir. Va a persistir. La angina de esfuerzo, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo se va a iniciar? Cuando haga actividad física. El infarto se puede dar en reposo o en actividad física, en ambas situaciones. La duración. Una angina dura entre 3 a 5 minutos promedio, ¿ya? Pero un máximo de 15 minutos. No hay angina que dure más de ese tiempo, más de ese periodo. En cambio, el infarto, ¿ya?, sobrepasa la media hora, incluso se extiende varias horas después. Por lo cual, tendríamos que considerar, ¿cierto?, si un paciente viene con ese dolor opresivo, precordial, ¿no es cierto?, que se irradia a la extremidad superior izquierda, ya está 2 horas con el dolor, yo no tengo que pensar en angina, tengo que irme directamente a ¿qué? Infarto. Y tengo que descartar infarto, porque ese paciente se me va a morir, ¿cierto?, si es que no tomo las acciones de manera no inmediata. Ese antecedente de la duración, ese antecedente de que no calma con el reposo, me está dando los tips para que le conozca rápido, ¿no es cierto?, y actúe también de manera oportuna, ¿ya? Hay pacientes que se van a quejar de dolor de pecho y van a decir, ¿cierto?, es mi corazón. Y eso es un tema, ¿no es cierto?, psicológico cuando hablamos de la neurosis de tipo cardíaca. Y a ese paciente, ¿no es cierto?, nadie le va a sacar de la cabeza que lo que está teniendo es un problema cardíaco. Y como tiene miedo, ¿cierto?, de la muerte que puede desencadenarse producto de esta afección, ¿no es cierto?, va a venir de manera continua con ese problema de corazón. Este problema de neurosis puede durar semanas, puede durar meses. Por tanto, ese dolor que el paciente me refiere tiene una evolución de larga data en cuanto, ¿no es cierto?, a su presentación. Ahora, eso es bien importante en cuanto, ¿no es cierto?, a la presentación, dolor que va a tener, ¿no? Irradiación, antecedentes que preceden, ¿no?, circunstancias que desencadenan, nos orientan mucho al diagnóstico. Si yo estoy leyendo y me empieza a doler la cabeza, lo tengo que asociar ese dolor de cabeza ¿a qué problema? Puede ser muy bien, podría ser estrés tal vez, ¿no? Estoy queriendo estudiar y pues aprender tal vez, ¿no?, para mis evaluaciones, podría ser. Pero generalmente hay que asociar a problemas de tipo visual. Si empiezo y estoy mucho tiempo en la computadora con el libro, ¿cierto?, y me empieza a doler la cabeza, tenemos, sobre todo cuando tiene ubicación, ¿no?, occipital, hay que pensar vicios de refracción, ¿ya? O tengo astigmatismo, o tengo hipermetropía, es que el esfuerzo que estoy haciendo para leer, ¿no?, a objeto cercano me está esta vez provocando, desencadenando síntomas, el dolor, ¿ya? Si es una persona que trabaja, por ejemplo, como albañil, ¿no es cierto?, y me refiere el dolor lumbar, lo tengo que asociar al cuadro, ¿no es cierto?, a la actividad, ¿no es cierto?, que va realizando de cargar, por ejemplo, ¿no?, pesados, que tengo que asociarlo a ellos. El hecho de la relación con las comidas, por ejemplo, me tengo que asociar a cuadros de tipo biliar cuando es comida grasa. Si el dolor viene cuando consume grasa, pensemos en el problema biliar, ¿no es cierto?, problema biliar. Si el dolor epigársico aumenta con la ingesta de alimentos, hay que pensar en cómo se la gástrica, ¿no?
En la gastritis calmará cuando ingiero, pero en la úlcera gástrica no, más bien aumenta. Porque si hay una herida en la mucosa gástrica, ingiero alimento, libero más ácido clorhídrico, me va a hacer doler más. Entonces, ese antecedente lo tengo que tomar en cuenta. Hay pacientes que tienen diferentes síntomas ya relacionados a la menstruación. Por ejemplo, hay algunas jóvenes o pacientes que acuden, ¿no?, porque tienen diarrea, por ejemplo. Y dicen, no, cada vez que tengo mi periodo me tengo problemas de diarrea. Ya tengo que empezar en endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Endometrio ectópico. No está dentro del útero solamente, vamos a encontrar endometrio que está en órganos vecinos, por ejemplo en el recto. La endometriosis te da una localización muy variada, muy variada. Se han descrito casos incluso de que hay endometrio en el pulmón, por ejemplo. Y la paciente cuando tiene el periodo menstrual empieza a toser sangre. Y eso es raro, pero es raro. De tal manera que esa relación con la menstruación tenemos que pensar siempre en problemas de tipo endometriosis, ¿ya? Entonces, el libro nos va mencionando como factores, ¿no?, relacionados. ¿Qué me alivia? Eso ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado, y bueno. La enfermedad actual es la parte crítica, hay que ordenarla, hay que redactarla, esto ya hemos descrito. El Mosby, por ejemplo, utiliza mnemotécnicos, ya miren lo mismo, pero me lo describe en inglés, porque es traducción en inglés. No me sirve si yo no hablo inglés. El Alicia, en cambio, ¿no?, que la gente Álvarez utiliza como un mnemotécnico, sí me va a ayudar, ya me va a ayudar mucho a poder caracterizar al dolor, ¿cierto? Al dolor. Esto ya hemos hablado. Y bueno, aquí esto lo vamos a ir viendo en el gabinete, ¿ya? El tipo, la frecuencia, la cantidad, ¿no es cierto? Las deposiciones, la consistencia. A ver, de las deposiciones, ¿qué me interesa saber de las deposiciones? La consistencia. Si es líquida, si es sólida, ¿no es cierto? Si es pastosa. Es que siempre hablamos de diarrea. Tenemos que hablar de deposiciones líquidas para hablar de diarrea. Eso es la caracterización de las deposiciones, la consistencia. Si tengo deposiciones líquidas, ya sé que estoy hablando de diarrea. ¿Qué me interesa? La frecuencia. Hay pacientes que realizan o presentan 5 deposiciones en el transcurso de 1 hora. En el vibrio cólera, por ejemplo, el paciente era diarrea tras diarrea, tras diarrea, tras diarrea. Y en cuestión de horas se deshidrataba, en cuestión de horas entraba en choque hipovolémico, y en cuestión de horas se moría el paciente. Hay cuadros diarreicos que el paciente presenta varias deposiciones, pero de escasa cantidad. En la disentería, el paciente hace deposiciones, ¿no es cierto?, a cada rato, pero poco. Es muy poco probable que te lleves rápido en pocas horas a la deshidratación, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces vamos caracterizando. La cantidad lo mismo, ¿no? Si es escaso, si es abundante, si es moderada cantidad. El aspecto es importante. Vamos a ver que hay deposiciones de color marrón, de color verde, hay deposiciones negras. Una deposición negra, fétida, que muchos comparan con el alquitrán, por ejemplo. ¿En qué tengo que pensar? Que hay sangre digerida. A eso llamamos melena. Me está indicando que el paciente está sangrando, que tiene una hemorragia digestiva. Por tanto, ¿cierto?, el color que está mostrando esa deposición me va a guiar hacia un cuadro. Si las deposiciones, por ejemplo, son de color blanco, color arcilla, ¿ya? Quiere decir que no hay estercovirina, no hay pigmento. Por tanto, hay una obstrucción en el colédoco, ¿no es cierto? El color te ayuda mucho a orientar un cuadro, ¿ya? El olor, lógicamente, si es fétido, orientar hacia una infección. Si hay moco sangre, hemos dicho, no, la disentería, que eso tenemos que describir, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en los diferentes sistemas y aparatos que nos toca llevar, ¿ya? La tos lo propio vamos a llevar un capítulo, por tanto no nos vamos a detener, aquí lo propio. Entramos a antecedentes. En esta parte de antecedentes, Alpide igual un poquito nos desordena, ¿ya? Pero nos da toda la información que necesitamos. De todas maneras, en antecedentes lo vamos a ordenar de una manera que nos sea fácil recordar. La historia clínica, ¿de quién estamos haciendo? Del paciente. Por tanto, ¿de quién me interesa primero describir sus antecedentes? Del paciente. Entonces vamos a hablar que los antecedentes los vamos a dividir antecedentes personales. Primero el paciente.
Luego me interesa saber antecedentes, y esto ha llevado en embriología cuando hablaban genética, ¿no ven? Hay enfermedades que yo puedo heredar, ¿no ven? De mis papás. Me interesa eso. Por tanto, después de hablar del paciente, ¿de quién tengo que hablar? De la familia. Antecedentes personales, antecedentes familiares. No todas mis pacientes son mujeres. Y por eso generalmente se decide colocar los ginecobstétricos al final. Aunque también hay autores que prefieren colocar ginecobstétricos en antecedentes personales. ¿No ven? No patológicos, patológicos y ginecobstétricos. Sin embargo, en la mayoría de los centros vamos a ver esta secuencia: antecedente personal, antecedentes familiares y los ginecobstétricos. Si estoy frente a un niño, me interesará antecedentes perinatales incluso. Perinatales. La historia se modifica de acuerdo ya a la especialidad, de acuerdo a las circunstancias. ¿Ya? En pediatría eso lo van a llevar, en gineco eso lo van a llevar. Entonces, los antecedentes personales, familiares y ginecobstétricos. Personales. Primero voy a hablar de los antecedentes que no son enfermedad, pero que sí pueden condicionar ya a la salud o la enfermedad. Decimos no patológicos. Y luego voy a hablar de las enfermedades que ha tenido anteriormente el paciente. No se olviden, esto es antecedente, esto es anterior, no es actual, ya no es actual. Por tanto, en antecedentes personales no patológicos, ¿qué me interesa saber? Alimentación. ¿Qué tipo de alimentación tengo? Esto puede influir en mi estado de salud. ¿De qué manera? Si yo consumo bastante carbohidrato, y nuestra dieta aquí en Cochabamba es de bastante carbohidrato: arroz, fideo, papa, pollo, ¿no es cierto? Y no hay ensalada, no hay verduras, no hay fruta. Entonces consumimos bastante carbohidrato. El exceso de carbohidrato, si yo no lo utilizo, si no hago actividad física como para gastar ese carbohidrato que está ingresando, ¿cómo se almacena? Grasa. Entonces, esa dieta en exceso de carbohidrato, ¿a qué me va a llevar? Sobrepeso, obesidad, ¿no es cierto? ¿La obesidad a qué me predispone? Diabetes, hipertensión, coronariopatías, ¿no ven? Infartos. Entonces, ahí va la razón por la cual es importante, ¿no?, recabar la información de la alimentación. ¿Qué es lo que come el paciente? Me interesa eso, ¿no ven? Después, y aquí van a ver en detalle, hay que escribir en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que comen al almuerzo, al desayuno, la cena? Eso hay que ver. Hay personas que no comen carne, ¿no ven? Hay personas que no comen carne, pero las proteínas las ingieren de otra manera, ¿no ven? Claro, la palta es una buena fuente de proteínas, por ejemplo, y va buscando estrategias para poder, ¿cierto?, tener los nutrientes que requiere. Entonces yo necesito saber qué es lo que come cada persona, ¿no?, para ver cómo repercute en su salud. A este paciente con cálculos biliares, que yo sé que cada vez que coma grasa le va a doler, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué les recomendamos? Que no coma grasa. Prohibido desde ahora comer grasa. ¿Será que se puede cumplir? En medicina no hay prohibiciones, yo no le puedo decir prohibido. Si yo a una persona le prohíbo que realmente no hubiera ingesta de grasas, nos viene otro problema. Necesitamos lípidos para absorber vitaminas liposolubles. La vitamina A, la D, la E, la K. Y ahí empiezan problemas de avitaminosis. Entonces tampoco es el extremo, es decir, cero grasas, ¿no ven? Es imposible no comer grasas, Entonces lo que tengo que hacer es reducirle la ingesta de grasas. He notado que usted todos los fines de semana va a comer su chicharrón. ¿Qué tiene que hacer? Ya no comer pues el chicharrón, ¿no ven? Ya no comer chicharrón. Entonces le vamos a restringir, le vamos a reducir su ingesta de grasas, claro que sí. Pero en base a lo que él come, ¿no ven? En base a lo que él come. Hábitos y costumbres. Aquí me interesa saber, ¿no?, si el paciente consume bebidas alcohólicas, si el paciente consume cigarrillos, tabaco, si consume, ¿no es cierto?, café. Todo eso es lesivo a nuestra salud, ¿ya? Pero no me interesa saber que solo consume tabaco, necesito ver cuántos cigarrillos consume, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo consume? Me interesa saber si consume alcohol, qué tipo de alcohol y cuánto tiempo y con qué frecuencia. Eso me interesa, porque en base a eso voy a encontrar el riesgo de qué.
Un bebedor consuetudinario que bebe todos los días alcohol, que está más de 10 años consumiendo alcohol, ¿en qué tengo que pensar? Cirrosis. Pues que el alcohol, hay alcohol etílico y alcohol metílico. El alcohol metílico rápido me va a llevar a cirrosis. Hay población que por bajos recursos consume ese alcohol caimán, alcohol metílico, ¿no? Con colorantes o saborizantes, y lo consumen. Rápidamente me va a llevar a cirrosis, ¿no? Porque es un alcohol que no lo va a poder manejar el hígado, no va a poder metabolizar y rápidamente le va a provocar daño. Entonces, me interesa saber todo eso. El consumo de coca. El libro que nos dice, la coca, ¿no es cierto?, es un hábito que encontramos en muchas pacientes, ¿no es cierto? Muchas pacientes. Mil disculpas, es importante determinar, por ejemplo, el consumo de coca. Se habla de la coca que tiene muchas propiedades antioxidantes, incluso, ¿no? Que eso ayudaría a prevenir incluso muchos cánceres. Y efectivamente es cierto, tiene sus propiedades de tipo antioxidante, ¿no? Y otras más que se describen. Sin embargo, también se ha visto, ¿no?, que quienes consumen la coca con bastante frecuencia tienen una descarga vagal no sostenida, lo que lleva a una hipertrofia de la pared muscular del intestino, lo que lleva después a la fatiga del músculo de la pared intestinal, lo que lleva al megacolon, al dólico megacolon, ¿no?, y lleva a problemas de vólvulo, de fecalomas y problemas de salud. El consumo de coca también lleva a problemas de salud, ¿no es cierto? Por tanto, esa relación hay que considerarla en cuanto a los antecedentes, ¿ya? Bueno, consumo de drogas ilícito, ¿no? Hay que averiguar también si consume, ¿no? Lógicamente muchos pacientes no lo van a decir, nadie va a aceptar que tiene alguna adicción, ¿cierto? Pero tenemos la obligación de preguntar, ¿ya? En la vivienda, ¿qué me interesa de la vivienda? Saber, ¿no es cierto?, si la vivienda cuenta con servicios básicos. Tiene agua potable, tiene alcantarillado, tiene, ¿no?, electricidad, eso me interesa. Si la vivienda tiene algo en particular, o si la vivienda es de adobe, si no está revocada, ¿a qué va a predisponer? Chagas, ¿no? Porque ahí puede vivir la vinchuca. No todas las vinchucas están parasitadas, no todas las vinchucas tienen Trypanosoma cruzi. Por tanto, pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Si la vivienda tiene conejeras, tiene gallineros próximo a la vivienda, lo propio, ¿no? Todo eso hay que describir. De tal manera que es importante describir las características, ¿no?, de la vivienda. La composición familiar, ¿no?, la actividad física que realiza, con qué frecuencia, ¿ya? Son importantes en cuanto a la parte de sociales, en cuanto a su descripción, ¿ya? Y finalmente las vacunas, si tiene vacunas completas. Y aquí hay que recordar, ¿cierto?, el esquema de vacunas para saber si está completo el esquema o no. Eso lo paso rápido porque el libro lo puntualiza muy corto, ¿ya? Y bueno, en patológicos, ¿qué me interesa en patológicos? Enfermedades que ha tenido en la infancia, enfermedades que ha tenido la edad adulta. ¿Por qué me servirá describir las enfermedades de la infancia? Porque en la infancia ahí están las enfermedades exantemáticas, ¿no ves? Sarampión, rubiola, varicela, ¿no ves? Y la parotiditis. La parotiditis generalmente se puede presentar, ¿no es cierto?, en edad temprana, ¿no?, en los niños. Si esa parotiditis se ha complicado con orquitis, ahora el adulto que viene a la consulta con la pareja, ¿no es cierto?, porque tienen problemas de fertilidad, ¿no?, la explicación la encontramos en este antecedente, ¿no?, su parotiditis que se ha complicado con orquitis. Si un paciente no se enfermó de sarampión, hoy viene en su edad adulta con esa erupción papular, ¿no?, dentro del diagnóstico diferencial tengo que pensar, ¿no es cierto?, en sarampión. Pero si ya se enfermó de niño, ya no puedo pensar, ¿no es cierto?, en sarampión. Tengo que pensar en otras causas. De tal manera que me interesa, ¿no es cierto?, qué enfermedades tuvo en la infancia y qué enfermedades tuvo, ¿no?, en la edad adulta como antecedente. Y aquí dividimos la enfermedad de adulto en agudo y crónico, ¿ya? Aquí vamos a poner en crónico qué enfermedades: diabetes, hipertensión, ¿no es cierto?, las artropatías. ¿Por qué? Porque si ha diagnosticado diabetes, ¿eso va a cambiar? No, la diabetes va a seguir presente, ¿no? El paciente sigue siendo diabético. Si el paciente es hipertenso, ¿eso va a cambiar? No, eso va a seguir. Por tanto, hay que describir las enfermedades que tiene el paciente, ¿ya? Agudas y crónicas,
estableciendo detalles, ¿no? A qué edad se ha diagnosticado, qué enfermedad, si está recibiendo medicación, ¿no? Y cómo está evolucionando, ¿ya? Hospitalizaciones. Me interesa, ¿cierto? Saber cuándo se ha internado, ¿ya? ¿Por qué se ha internado? ¿Cómo ha evolucionado también su cuadro? ¿Le han hecho cirugías? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Cómo ha evolucionado la cirugía? ¿No es cierto? ¿Favorable? ¿Se ha complicado? ¿Ya? Y eso me interesa saber todos sus antecedentes para poder designar. Traumatismos. Si el paciente ha tenido fracturas expuestas, si ha tenido ciertos esguinces, entorsis, si ha tenido traumas, ¿no es cierto? Que puedan en algún momento repercutir en la salud de ahora. ¿Ya? Pacientes operados de peritonitis, por ejemplo, por la cirugía de apendicitis o peritonitis, se pueden crear bridas y adherencias, que son complicaciones tardías. Eso a la larga te complica con obstrucción intestinal. Entonces hay que considerar ese antecedente quirúrgico para ver justamente ese riesgo. Si ha recibido transfusión de sangre, ha hecho reacción o no ha hecho reacción, si recibe medicamentos, qué medicamentos, con qué frecuencia, todo eso tenemos que registrarlo aquí en esta sección, ¿ya? Que nos va a ayudar un poco a entender, ¿no es cierto?, el cuadro también. Alergias. Cada vez se encuentran más personas atópicas. Y una persona puede tener alergia a diferentes fármacos. Siempre hablamos de qué, de la penicilina, ¿no ven? Pero puede haber alergias también a cualquier fármaco, ¿ya? Cualquier. Alimentos, es bien común, ¿no? Comida marina, es muy común que provoque, ¿no?, reacción de tipo alérgico. ¿Qué más? Picadura de insectos, ¿no ven? Abejas, hormigas, arañas. El tema es que tiene que haber un alergógeno que es un componente biológico para hablar de alergia. El problema es que tiene que haber una reacción cada vez mayor, ¿no es cierto? Primero empieza a haber un rash alérgico, después se puede llevarte un espasmo de glotis y puede haber incluso un choque anafiláctico, ¿no? Cada vez va a ser peor el contacto que tengamos, la reacción va a ser peor, de tal manera que hay que, ¿no es cierto?, considerar estos factores de riesgo, ¿ya? Antecedentes familiares, ¿qué os interesa? Papá, mamá principalmente, ¿no? Describir la edad, su estado de salud y si tiene alguna enfermedad transmisible o hereditaria, ¿ya? Transmisible o hereditaria. Porque si mis papás tienen diabetes, yo tengo riesgo de diabetes. Si mis papás tienen hipertensión, yo tengo riesgo de hipertensión. Si alguno tiene cáncer, lo mismo, tengo riesgo, ¿no? Entonces hay enfermedades que se van, ¿no es cierto?, heredando. La esquizofrenia tiene un componente hereditario. Las migrañas tienen un componente hereditario. El asma, componente hereditario. Hay enfermedades que tienen componente hereditario. Las tenemos que considerar ya dentro de lo que es las posibles asociaciones que pueda haber, ¿ya? Bueno, ginecobstétricos, el libro abarca muy corto, aquí está más ordenado para que lo podamos tener en cuenta, considerando que si es mujer, tengo que recabar esta información. Menarca, ¿qué será? Primera menstruación. ¿A qué edad presentó la primera menstruación? Sara vez preguntamos de telarca, desarrollo de la mama. Pubarca, desarrollo del medio púbico. Empezamos a describir las características de la menstruación. ¿Con qué frecuencia se produce? La mayoría es de 28 a 30 días de manera regular. ¿Ya? Sin embargo, esto puede variar. ¿Cuántos días dura el sangrado menstrual? Y si es o no con dolor el sangrado menstrual, que eso preguntamos. Fecha de última menstruación para pensar, ¿no?, en un posible embarazo, por ejemplo. Fecha probable de parto para calcular, ¿no?, si está embarazada, cuándo va a nacer el niño. Inicio de vida sexual activa para saber, ¿no?, a qué edad comenzó a tener actividad sexual. Y ahí va el riesgo, ¿no?, con la actividad sexual del embarazo. Número de parejas sexuales por el riesgo de las ITS, ¿no?, que puedan presentarse. ¿Qué método de anticoncepción utilizan para no embarazarse? ¿No? Los datos de embarazo anteriores y la fecha de último Papá Nicolau. Todo esto se pregunta en antecedentes gineco-obstétricos. Esto no necesitan ni siquiera verlo porque esto lo van a llevar en quinto año, ¿no? Porque los niños tengo otros antecedentes. A mí me interesan otras cosas. Me interesan antecedentes, ¿no es cierto?, del parto. Me interesan antecedentes después del parto, ¿ya? Me interesa ver, ¿no es cierto?,
la parte psicomotriz. Me interesa ver a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad se sentó, pudo caminar solo. Todos estos datos lo van a llevar, ¿no es cierto?, en quinto año. Bueno, hasta ginecobstétricos tenemos la obligación, ¿no?, de aprenderlos. Básicamente, todo eso lo hemos sintetizado porque la piel nos está un poco mezclado. Cirugías anteriores, esto hemos visto, ¿no? ¿Cuándo la han operado? ¿De qué la han operado? ¿Qué complicaciones no ha tenido? Por ejemplo, si a mi paciente le han operado extrayendo la vesícula, ¿no es cierto? Me interesa saber a qué edad. Ya a sus 30 años les realizaron, ¿qué cirugía? Ectomía significa retiro quirúrgico, ¿ya? Ectomía significa retiro quirúrgico. Si hablo de la vesícula, colecistectomía, ¿no es cierto? Colecistectomía laparoscópica a sus 32 años, sin complicaciones, ¿no? Sin complicaciones. Ahora, si se le soltó el clip y me hizo un vídeo peritoneo, lo tengo que escribir, ¿no es cierto? Lo tengo que escribir. Pero si hay complicaciones, hay que escribir. ¿Cómo ha evolucionado? Hay que escribir. En hábitos, hemos dicho, ¿no? El consumo de alcohol, ¿a qué se relacionaba? Cirrosis. El consumo del tabaco no solamente va al tema del riesgo de cáncer de pulmón, provoca cáncer de boca, cáncer de labio, lengua, esófago, tiene mucho compromiso. Y aquí hay que pensar, ¿no? ¿Cuántos cigarros consume? ¿Desde qué edad? Y hay que ver también el aspecto de que no solamente el fumador activo, también el fumador pasivo. La paciente no consume tabaco, pero vive con un fumador activo. Entonces, ¿le hace riesgo o le va a riesgo? La coca, hemos hablado del dolicomegacorno, hemos hablado el apetito, el hábito de comida, qué es lo que ingiere, ¿no?, con su alimentación. Mire, alergias, es que aquí nos mezcla un poquito de información, ¿no? Nos va dando todos los datos. Hospitalizaciones, ¿por qué se ha internado? ¿Se ha habido complicaciones? ¿No? Eso es bien importante. Los ginecobstétricos que ya hemos hablado, ¿no? La menarca era primera menstruación, hemos dicho. Necesito su fecha de última menstruación, FUM, o el último periodo menstrual para saber si hay un posible embarazo, ¿no? Su información obstétrica. ¿Cuántas gestaciones, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos, ¿no?, ha tenido anteriormente, ¿ya? La menopausia es el cese de la menstruación, ¿no?, que se da generalmente a los 50 años, porque el ovario deja de producir estrógenos. Aquí ya no hay menstruación, ¿no? Cese de menstruación. Esto hemos visto, ¿no?, en relación a la parte, ¿no?, de la vivienda. Me interesa saber, ¿cierto?, si el paciente está jubilado, cuánto tiene ingreso, cómo vive, ¿cierto?, vive en hacinamiento, ¿no?, cómo las personas de su entorno, la familia, responde frente a la enfermedad. Incluso hasta tengo que valorar, ¿no?, con psicología, rasgos de su personalidad, hasta incluso, ¿no es cierto?, calificar la inteligencia, como sería lo ideal, ¿no?, en todos los pacientes hacer, ¿ya? Miren, familiares, hemos hablado que papá, mamá hay que hablar sí o sí, por el riesgo, ¿no?, de enfermedades que se heredan. Pero también tengo que ver aquí a mis hermanos, también tengo que ver hijos, también tengo que ver abuelos, si es que hay alguna enfermedad heredable o transmisible. Y esto es lo que hemos dicho, ¿qué enfermedades se heredan? Diabetes, hipertensión, las migrañas y pues el asma también, ¿no?, que se transmiten, y algunas alergias que están descritas dentro de todos los cuadros que pueden ser heredados, ¿no? Bueno, todo eso me hace que tengamos que clasificarlo de esa manera, ¿ya? En resumen, eso van a ver en el gabinete. Tienen que hacer historias en el hospital, tienen que hacer historias en el doctor, y hay que ordenar toda esa información. Con esto vamos a acabar. Revisión por sistemas. En cualquier libro hablamos de revisión por sistemas, pero no solo hablamos de sistemas, incluimos a sistemas y aparatos. Sabemos que no es lo mismo un sistema que un aparato, ¿no es cierto? Sabemos que no es lo mismo. Es más, en algunos textos básicos, siempre como el Tortura, ¿no?, nos va recordando que no son lo mismo. Tenemos aparatos y tenemos sistemas clasificados como tal. Sin embargo, en la historia clínica los juntamos todos dentro de la denominación de revisión por sistemas. ¿Qué queremos en revisión por sistemas? Buscar qué síntomas tiene el paciente actualmente, o
sea que no es antecedente y que no lo hemos descrito en la enfermedad actual, ¿ya? Y los vamos a describir. ¿Qué otros síntomas tiene el paciente que no lo hemos descrito en la enfermedad actual, ¿no es cierto?, pero que puede repercutir en la salud de nuestro individuo en este caso? Por tanto, vamos a seguir un orden. Si yo sigo un orden, ¿no es cierto?, voy a ir desde arriba, desde la cabeza hasta los pies. Y me encontraré con un sistema nervioso central, me encontraré con un aparato respiratorio, ¿no es cierto?, un aparato cardiovascular, ¿no?, un aparato digestivo, un aparato geniturinario, ¿no?, ahí está el reproductor y el urinario, y el músculo esquelético o locomotor, ¿no? De tal manera que vamos a ir siempre en un orden, para ir preguntando, ¿ya?, y poder recolectar qué síntomas, qué signos tiene de este tipo. Esta es una anamnesis dirigida, ¿ya? En la enfermedad actual, ¿cómo procedíamos? Que el paciente nos cuente, ¿no ven? ¿Qué molestias tiene? ¿Desde cuándo está mal? ¿No? A ver, hábleme todo sobre la diarrea que me está mencionando, ¿no ven? Que él hable, que él me cuente. Aquí no. Aquí yo tengo que hacer preguntas de manera directa, de manera específica, ¿ya? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, que en el aparato respiratorio tiene algún síntoma? Preguntándole, ¿no es cierto?, sobre los síntomas. ¿Qué síntomas, por ejemplo, ustedes me pueden preguntar aquí? La tos, ¿no es cierto? La tos, ¿qué otro? Síntoma o signo. Y muy bien, cuando el paciente no es flemas, ¿no? Ahí se llama expectoración, ¿no? El paciente puede no saber qué es expectoración, pero sí puede hablar de flemas, ¿no es cierto? Cuando entonces usted bota flemas, ¿no? Está bien. Entonces, aquí tenemos que ver varios síntomas y signos que hay que preguntar al paciente, ¿ya? Al paciente. Entonces, esta es la manera que ordenamos en la historia, desde la cabeza a los pies. No son los únicos. Aquí yo puedo agregar, por ejemplo, sistema endógeno, sistema hematopoyético. Podemos agregar muchos sistemas más. Pero esto es lo mínimo que hacemos en el hospital. Tenemos que recolectar datos, ¿ya?, de manera, ¿no?, dirigida. Por ejemplo, vamos a ver que si vamos haciendo preguntas desde arriba hasta abajo, dirección cefalocaudal, ¿no es cierto?, en la cabeza, ¿qué le podemos preguntar a nivel de cabeza? Si el paciente ha tenido dolor, si el paciente ha perdido la conciencia, si el paciente, ¿cierto?, tiene mareos, son síntomas que hay que preguntarle, ¿no? Ojos, por ejemplo, visión doble, diplopía, ¿no? Disminución de la agudeza visual, fotofobia. ¿Qué será fotofobia? Dolor, molestia, ¿no es cierto?, al estímulo luminoso, ¿no ven? Visual al estímulo luminoso. Entonces aquí hay que aprender términos para poderlos describir, pero al paciente no puedo hablarle con términos, ¿no? No puedo hablar con términos. Nariz, si el paciente tiene sangrado nasal, ¿no? Paciente si tiene alteraciones en el olfato. Por ejemplo, ¿qué alteraciones puede haber del olfato? ¿Cuál? Que no sienta olor, ¿no es? ¿Eso cómo se llama? Anosmia, ¿no? Ausencia, falta de, ¿no? Osmia, percepción de olores. Disminución de los olores, de percepción de olores, ¿cómo será? Hiposmia. ¿Cómo será el aumento en la percepción de los olores? Hiperosmia, ¿no? Entonces, osmia, muy bien, anosmia o hiposmia, ¿no? Puedes preguntar. Entonces, hay varios términos que los vamos a ir aprendiendo y que los van a poder describir, ¿no?, de esa manera, ¿ya? En la boca, si el paciente tiene dolor de garganta, si tiene cambio del timbre de la voz, ¿no? Estamos roncos, dice, ¿no? Eso se llama disfonía, ¿ya? El término ronquera no es correcto, ¿no? Disfonía. ¿Qué más? Si tengo dolor o dificultad para deglutir, si tiene dolor o dinofagia, si tiene dificultad, esto no puede tragar, disfagia. Dificultad durante la deglución, disfagia. O dinofagia, dolor durante la deglución, ¿ya? En el cuello, si le ha crecido algún tumor, si tiene rigidez de nuca, le duele, entonces eso vamos preguntando para poder ir indagando. Respiratorio, lo que decía, tos, si el paciente escupe sangre, si el paciente está perdiendo peso, si tiene sudoración nocturna. Pérdida de peso, sudoración nocturna, tos, pensamos en tuberculosis, ¿no es cierto? Pero también puede tener cáncer de pulmón, ¿no? Corazón,
Vamos a preguntar si tiene coloración azulada en la piel, si siente sus propios latidos, si siente que le falta aire, ¿ya? ¿Con cuántas almohadas duerme? Esto es para ver la ortopnea. ¿Con cuántas almohadas dormimos? Con una. A veces dos. ¿Han intentado dormir sin almohada? ¿Se puede dormir o no? Se puede dormir. Si yo estoy acostumbrado a ver la tele, me coloco 2 almohadas o 3, ¿ya? Y yo duermo viendo tele, tal vez, te voy a decir que duermo con 3 almohadas, ¿no es cierto? Ahí viene la pregunta, ¿y si duerme con una almohada o sin almohadas, puede dormir? Sí, doctor, normal. Pero aquella persona que tiene que colocarse varias almohadas para dormir, porque no puede dormir, porque se quiere ahogar cuando está en la cama con una almohada o sin almohadas, eso no es normal. A eso se llama ortopnea. Dificultad para respirar en la posición horizontal, ¿ya? Horizontal, ortopnea. Entonces, eso es un dato muy característico de un cardiópata. Y el cardiópata no puede dormir sin almohadas. Necesita adoptar la posición de Fowler o semifowler. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en cardíaco y respiratorio cuando hablemos qué es trepopnea, platipnea, ortopnea. Por eso es que aquí nos dice, ¿no? ¿Con cuántas almohadas duerme? Para que el paciente me entienda, ¿cierto? Y pueda yo también saber si tiene o no. Edema. El edema que comienza en los pies y que avanza a la pierna, al muslo. ¿En qué patología hemos dicho que podemos encontrar? Problema cardíaco. El edema que es en la cara, hemos dicho problema renal. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver que el edema del cardiópata es muy característico. Es un edema frío. Es un edema duro, es un edema cianótico, es un edema que comienza en los pies, es un edema vespertino, es decir, comienza en la tarde, no en la mañana. Por tanto, todo eso me va a ayudar a pensar que puede ser un problema de tipo cardíaco. ¿Qué preguntamos en gastrointestinal? Diarrea, vómitos, ¿no es cierto? Si hay dolor abdominal, tenemos que preguntar las características de las heces. Si hay sangre en las heces, ¿es normal? No. A esto se llama hematoquesia. Sangre rojo viva en las heces, hematoquesia. Esta sangre está viniendo del tracto digestivo bajo. Si las heces aparecen de color negro, alquitranado fétido, ¿cómo se llamaba? Melena. Esto está indicando hemorragia del tubo digestivo, de arriba. Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Pero el paciente no sabe de melena y no sabe de hematoquesia. Le tengo que preguntar. ¿Ya? Si el paciente me dice que está eliminando a su hijito, ¿no es cierto?, unos gusanos blancos a través de la región anal, ¿en qué parásito voy a pensar? Oxiurus, ¿no es cierto? Entonces ha llevado el parásito, ¿no?, a enterobius vermiculares, ¿no? Oxiurus. Entonces ese dato es importante, ¿no?, para poder detectar también. O a veces en las heces, el doctor entra al baño y en sus heces, ¿no?, se ven los gusanitos. Entonces ese dato es bien importante para pensar, ¿no?, en esa afección. Entonces las náuseas, los vómitos, vamos a preguntar, ¿ya? De tal manera de que las características de las heces nos van a orientar hacia un diagnóstico, ¿no? Urinario, ¿qué le vamos a preguntar? Si le duele cuando orina, si orina cada rato, si orina sangre, ¿no es cierto? Tenemos que preguntar todo eso. Si hay dolor de espalda, si duelen los flancos, si a nivel de la uretra no sale secreción purulenta, todo eso tenemos que preguntar, ¿ya? Para ver sintomatología relacionada, ¿no?, a este sistema oral. En la mujer, si hay flujo vaginal, prurito, ¿qué será? Esposor, ¿no? Si hay esposor, dispareunia es dolor durante la relación sexual, ¿no? Dolor. Esto generalmente lo asociamos, el prurito y la dispareunia, a las ITS, ¿ya? A las ITS. En la mama, ¿qué me interesa? Si hay dolor, si hay una tumoración, si hay salida de leche, si hay salida de sangre por el pezón, ¿no? Si sale sangre por el pezón, ¿es normal? Hay que pensar en cáncer de mama. Si sale leche por el pezón, la paciente no tiene un bebé, no está dando de lactar, ¿es normal? No. ¿A qué me puede orientar? A un exceso de prolactina, ¿no? A un problema hormonal. ¿Ya? Hay que pensar en la hipófisis, ¿no? Entonces, esta clínica la vamos preguntando. Menstruación, si va asociada
asociada de dolor, decimos dismenorrea. La menstruación es dificultosa por el dolor que provoca, ¿no? Dismenorrea. Y si es sin dolor, eumenorrea, ¿no? Eu significa normal. Menstruación sin dolor, ¿ya? Eumenorrea. Dismenorrea, menstruación dificultosa, ¿ya? Dificultosa. Hiper será aumento, ¿no es cierto? Oligo o el hipo será disminución. Por lo tanto, si digo hipermenorrea, aumento en la cantidad, ¿no es cierto? Aumento en la menstruación, ¿ya? En los sangrados más abundante, más prolongado, ¿ya? Oligo, disminución, ¿no? Disminución. Esto es bien importante. Metrorragia. Metro decimos útero. Sangrado uterino es metrorragia. Sangrado uterino. Aquí no hay relación con la menstruación. La paciente sangra cualquier rato. ¿Cuándo puede sangrar cualquier rato el útero? Cuando hay cáncer. Cáncer de cuello uterino. Cuando hay miomas. Cuando hay algo, ¿cierto? Estructuralmente del útero, ¿ya? Menorragia, menos significa menstruación. ¿Qué quiere decir? Sangrado aumentado asociado a la menstruación. Aquí el sangrado menstrual es abundante, ¿ya? Eso también hay que tomar en cuenta. Menorragia asociado a la menstruación, metrorragia no tiene relación con la menstruación. Sangra en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento. Músculo esquelético, ¿qué vamos a encontrar? Si los dedos, las articulaciones duelen, si las articulaciones se ponen rígidas, si los dedos se empiezan a deformar, ¿ya? Eso hay que preguntar. Si hay dolor muscular, ¿cómo se va a llamar? Mialgias. Algia es dolor. Si duelen las articulaciones, artralgia, ¿no? Artralgia. Por tanto, todo esto tenemos que preguntar, ¿cierto? En esta sección. Esto lo vamos a ir viendo ya en el examen físico, ¿no? Examen físico. En neurológico, puedes preguntar alteraciones en la sensibilidad. A veces el paciente siente como un hormigueo en la mano, a veces siente una pesadez en la mano, pierde la sensibilidad, aumenta la sensibilidad, pierde la conciencia, convulsiona. Todo eso tenemos que preguntar. Pérdida de la memoria, incapacidad para dormir, no sé qué, insomnio, tengo que preguntar aquí, ¿ya? Si el paciente se desmaya con frecuencia, los síncopes, lo tengo que preguntar aquí, ¿ya? De tal manera que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Enuresis, ¿qué será enuresis? Cuando el niño empieza, ¿no es cierto?, a mojar la cama. Hasta los 2 años y medio el niño ya aprende a manejar esfínteres, ya no tiene que orinar, no tiene que mojar en la noche, ¿no es cierto?, la cama. Pero si a partir de los 3 años el niño sigue mojando la cama, esto es un problema psicológico, ¿no? Eso hay que preguntar. Hay un estrés que el niño tiene. Tal vez los papás le castigan mucho, le riñen mucho, tal vez, ¿no es cierto?, ha llegado un hermanito, quiere llamar la atención y empieza a orinar. Hay que ver la enuresis por qué, ¿ya? Eso preguntamos. Endócrino. Un paciente, ¿se acuerdan las 4 P's? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no ven? Pienso en diabetes. ¿Cuándo pienso en hipertiroidismo? Cuando el paciente empieza a perder peso. Cuando el paciente no tolera el calor, ¿no es cierto? Cuando el paciente está más acelerado, ¿no? Tiene taquicardia, palpitaciones. Entonces todo eso lo tengo que ir indagando, ¿no es cierto? Porque el hipotiroidismo es lo opuesto, ¿no es cierto? El paciente empieza a aumentar de peso, no tolera el frío, ¿ya? No tolera el frío, ¿ya? Como datos característicos, ¿ya? Bueno, si el paciente tiene sangrados anormales, equimosis, petequias, ¿no? Voy a pensar en un problema de la sangre, de la hemostasia. Bueno, vamos a quedar aquí.